Módulo 5. La conducción. Principios generales. Tránsito y comportamiento humano. El comportamiento humano es un factor clave en la construcción de hábitos seguros que posibilitan una mejora social del tránsito. El tránsito debe ser entendido como un sistema complejo, dinámico y cambiante, del que surgen demandas o exigencias continuas para sus protagonistas, que estos deben satisfacer y superar con su desempeño para mantener cierto margen de seguridad. Se considera que una persona sabe conducir cuando demuestra que conoce los procedimientos y técnicas que le permiten dominar el vehículo y conducirlo. Modalidad sujeto-vehículo. Demuestra que tiene conciencia de cuidado, es decir, quien conduce es consciente de que su conducta aumenta o disminuye el riesgo en la comunidad y por lo tanto, cuando maneja, lo hace con el debido cuidado. Modalidad sujeto-comunidad. Marcha y velocidad. Cuando se circula con el vehículo a una determinada marcha, el motor funciona de forma más eficiente a bajas revoluciones, entre 1000 y 2500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, es recomendable circular dentro de este intervalo. En la quinta velocidad, se pueden superar las 2500 revoluciones, siempre que no se excedan los límites de velocidad impuestos por la legislación de tránsito vigente. Sin embargo, ante situaciones de emergencia o imprevistos que pueden surgir durante la conducción, como puede ser la incorporación a una calle, autopista o rotonda, o la pérdida del control del vehículo, los conductores pueden utilizar procedimientos especiales como la aceleración o la reducción repentina para evitar accidentes y o siniestros. Asimismo, se recomienda mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible y evitar frenadas innecesarias que conlleven sus correspondientes aceleraciones. Se recomienda además respetar una adecuada distancia de seguridad entre los vehículos, realizar la conducción con suficiente anticipación y previsión y mantener el pedal del acelerador estable en una determinada velocidad. Prioridades de paso y circulación. Prioridades de paso. El conductor debe siempre ceder el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. La prioridad es del que viene por la derecha y solo se pierde en caso de señalización específica que indique lo contrario. Los vehículos ferroviarios. Los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión. Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla, se debe siempre detener la marcha. Los peatones que cruzan lícitamente la calzada o por senda peatonal o zona peligrosa, señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón. Las reglas especiales para rotondas. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada. Se circule al costado de vías férreas respecto del que sale del paso a nivel. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según este orden. Para cualquier otra maniobra, tiene prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas, debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no. Circulación por carril derecho. Se recomienda evitar los carriles rápidos en las vías y circular en el carril de la mano derecha a la velocidad correspondiente. Al circular por la derecha, es necesario tener en cuenta la estructura del camino, observar si está dividido en varios carriles de distintas direcciones y o si dispone de carriles para bicicletas y peatones. Determinar qué tipo de camino es, autopista o calle común. Observar si el camino se encuentra dentro o fuera de la zona habitada. Prestar atención a la señalización existente. Circunstancias contextuales, congestión de tránsito, condiciones climáticas, visibilidad, etc.
Circulación en caravana. Se debe evitar la constante aceleración y detención. Si se circula con fluidez, sin realizar continuas aceleraciones y frenadas, se evitarán desgastes innecesarios del vehículo y se ahorrará combustible. Además, de esta manera se contribuye a la circulación fluida del tránsito. La opción de desacelerar representa una forma de frenar más segura, con aprovechamiento de la inercia y con nulo consumo de combustible. Campo visual. El campo visual es la zona abarcada por la vista del conductor y de donde proviene el 80% de la información que éste recibe. Se debe utilizar la zona de visión más amplia, que es de aproximadamente unos 170 grados, y si bien la luz diurna facilita un amplio campo visual, por la utilización de los espejos o el giro de la vista, existen varios factores que pueden limitarlo. Recomendaciones para tener un adecuado campo visual. Mirar hacia adelante a suficiente distancia, unos 200 metros. Utilización de los espejos retrovisores, interiores y exteriores. Mirada atenta alternativa a mayor o menor lejanía. Se debe mantener una posición adecuada tanto de los espejos como de los asientos del vehículo y es recomendable no obstaculizar la visión con elementos y vidrios que reduzcan la visibilidad. Puntos ciegos. Es la zona que el conductor no visualiza por no estar cubierta por los 3 espejos retrovisores. Se debe ajustar el espejo retrovisor interior y los espejos laterales exteriores para reducir los puntos ciegos. Por ello es importante la verificación mediante el giro de la cabeza hacia la derecha e izquierda o bien incorporando el torso al mirar por los espejos externos, sobre todo al ingresar a la autopista. También se deben ajustar los espejos exteriores, de modo que se pueda ver el extremo de la manija de la puerta delantera en el ángulo inferior derecho, lo que permite advertir una parte de los carriles de tránsito a la izquierda y detrás del vehículo. La distancia de seguridad. Es el espacio que se deja de margen entre el vehículo precedente y el propio. En ciudad, a 50 km por hora, debe ser de 30 metros y superior a los 2 segundos. En la autopista o ruta a 100 km por hora, debe ser de 80 metros y superior a los 3 segundos. Estas distancias pueden variar en función a variables que alteren la visibilidad del camino: clima, estado del asfalto, ripio, obras, etc. Una distancia adecuada reduce siniestros, ya que otorga más tiempo de reacción a los conductores. Las maniobras. Maniobrar en el tránsito implica una alteración en el desplazamiento o circulación del vehículo. Cambio de velocidad, sobrepaso, estacionamiento, cambio de dirección o de sentido de desplazamiento, etc. Maniobra de giro. Al momento de realizar un giro, se debe tener presente que la preferencia de paso la tienen los demás, ya sean los peatones que cruzan la calle o los vehículos que circulan en sentido transversal o en sentido contrario por la calle que se transita. La maniobra de giro debe ser indicada con anticipación y no debe realizarse de manera imprevista. Para ello, será necesario circular desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar y cerciorarse, a través de los espejos retrovisores, de que los vehículos que circulan detrás han percibido y entendido la señal de giro. También se recomienda disminuir la velocidad a niveles razonables para poder girar con comodidad y mantenerse cerca del sitio hacia el cual se pretende girar. Giro a la izquierda. En caso de circular por calles de sentido único, es necesario acercarse al cordón de la misma mano, con las precauciones mencionadas anteriormente, para realizar el giro. Por otro lado, en caso de circular por calles de doble sentido, se debe acercar el vehículo al centro de la misma, sin intentar aventajar al tránsito que viene de frente, cediendo el paso al que viene por la derecha. Ambos tienen derecho de paso. Hay que recordar que en estas circunstancias, si se encuentran las ruedas en posición de giro, dobladas, y un vehículo embiste desde atrás, el mismo se impulsará contra el tráfico que viene de frente. Giro a la derecha. Cuando se gira hacia la derecha, se debe acercar el vehículo al cordón de la mano mencionada para evitar que otros intenten el traspaso por la misma,
guardando los cuidados ya mencionados. Siempre hay que situarse en la senda correcta cuando se vaya acercando a una intersección y mirar con atención por los espejos retrovisores para asegurarse de que el conductor que viene detrás ha comprendido las intenciones de girar, ya que podría intentar un traspaso justo en el momento en que uno ha emprendido doblar. No se debe girar sin haber disminuido convenientemente la velocidad, ni se debe efectuar un radio de giro muy amplio, dado que posibilita el riesgo de colisionar con otros vehículos. Este riesgo aumenta en caso de calles de doble circulación. Si el vehículo que circula delante va a girar y se trata de un vehículo de mayor porte como camiones con acoplado, micros u ómnibus, es importante recordar que en estos casos los vehículos necesitan un radio de giro más amplio debido a su tamaño. Tramos con pendiente. Las técnicas de conducción eficiente enunciadas hasta ahora hacen referencia a la conducción desarrollada en terreno llano. Se ha de hacer una mención especial en caso de la conducción en tramos que presenten pendiente, ya sea de bajada o de subida. Pendiente descendente. En las regiones montañosas resulta de gran importancia la correcta utilización de los frenos, los cambios de marcha y el acelerador, para conseguir un relevante ahorro de consumo de combustible y una mayor seguridad. Cuando en una vía con pendiente descendente se realiza un proceso de aceleración, el intervalo de revoluciones asignado para el cambio de marchas se adelanta en cierta medida, es decir, se cambia de velocidad a un número más bajo de revoluciones, dado la ayuda del proceso de aceleración producida por la pendiente que presenta la vía. El adelanto en el cambio depende de las características de la pendiente. En las pendientes pronunciadas, el uso del freno resulta de vital importancia para poder conseguir circular de un modo económico y con seguridad. El procedimiento óptimo es el siguiente: sin reducir la marcha, levantar el pie del acelerador y dejar bajar el vehículo rodando por su propia inercia. Si se mantiene la velocidad controlada, continuar en la marcha seleccionada. Si no se mantiene la velocidad controlada y se acelera en exceso, realizar pequeñas correcciones puntuales con el freno de pie. En caso de no poder mantener controlada la velocidad, o si ésta aumenta más de lo que se desea, incluso con las correcciones puntuales de freno, proceder entonces a reducir a una velocidad inferior. En la nueva marcha inferior, volver a repetir todos los pasos anteriormente dados. Si no presenta una elevada pendiente y es simplemente una vía con una ligera bajada, se recomienda circular en la quinta velocidad. Pendiente ascendente. En las vías de pendiente ascendente, se recomienda circular en la marcha más alta posible, pisando el pedal acelerador en la posición que permita mantener la velocidad deseada y reducir a una marcha inferior lo más tarde posible para mantener la quinta velocidad hasta los 50 o 60 km por hora. En este tipo de vía, cuando se realiza un proceso de aceleración, el intervalo de revoluciones asignado para el cambio de marchas se atrasa en cierta medida. Se cambia entonces de marcha a un número más alto de revoluciones al venir frenado el proceso de aceleración por la pendiente que opone la vía. El retraso en el cambio depende nuevamente de la pendiente que presente el camino. Conducción racional y anticipación. Mediante la anticipación, junto con una adecuada distancia de seguridad, es posible reconocer las características del tránsito y sus potenciales situaciones, permitiendo contar con más tiempo de reacción ante posibles imprevistos derivados del entorno considerado. Advertir a tiempo situaciones peligrosas y adoptar oportunamente medidas convenientes evita enfrentamiento de situaciones inminentes. Durante la circulación, el comportamiento del conductor puede resultar peligroso para otros partícipes del tránsito. Además, esta actitud anticipativa supone un descanso para el conductor, habitualmente sometido al estrés generado por las ciudades con mucho tránsito y complejidad, así como por la agresividad que pueden mostrar los conductores circundantes. La anticipación se pone en práctica cuando se circula con un amplio campo de visión del camino y de las circunstancias de la circulación.
Un campo de visión adecuado es el que permite ver 2 o 3 vehículos delante del propio. También se debe guardar una adecuada distancia de seguridad. Las curvas. Técnicas de circulación en curvas. Cuando el vehículo se acerca a una curva, se recomienda reducir la velocidad en forma progresiva, siguiendo los mismos pasos que en cualquier desaceleración. Levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo por inercia. Efectuar las correcciones necesarias para acomodar la velocidad con el freno de pie. Una vez en la curva, mantener la velocidad requerida para completar el recorrido de la misma. Frenar bruscamente antes de entrar en una curva y acelerar durante su traslado es una mala costumbre que quita estabilidad al vehículo y aumenta las posibilidades de provocar un siniestro. Los aspectos a valorar en el paso de curvas. Señales de indicación, desarrollo de la curva, anchura del camino y estado del suelo. Razado de la curva. El recorrido de la curva se debe realizar por el centro del carril correspondiente, sin acortar su trazado. De esta forma, se anticipan y evitan posibles imprevistos, desperfectos en el camino, no visualización de vehículos, ciclistas o peatones al momento de doblar. Adelantamiento, maniobras de sobrepaso. El adelantamiento debe tener siempre una utilidad. Si el conductor al adelantarse solo consigue avanzar un par de lugares en la fila de vehículos, la ganancia del tiempo es nula, mientras que el gasto de combustible es alto y la seguridad vial se compromete. Es importante que haya espacio y tiempo suficiente para realizar la maniobra de adelantamiento. También en este caso es de gran importancia la distancia de seguridad y el análisis de las condiciones del medio ambiente. Si el conductor garantiza que existe margen para adelantarse con seguridad, no es necesario realizar una aceleración intensa y en la mayoría de los casos puede adelantar sin peligro con un incremento de velocidad de 10 a 20 km por hora, teniendo en cuenta las velocidades máximas. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda, conforme a las siguientes reglas. El que sobrepase debe constatar que la vía de su izquierda esté libre en una distancia suficiente como para evitar todo riesgo y que ningún conductor que lo siga a la vez esté sobrepasando. Debe tener visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una curva, una encrucijada, un puente, la cima de una vía o un lugar peligroso. Debe advertir al sobrepasado su intención de sobrepasar por medio de destellos con las luces frontales bajas y altas o la bocina en zona rural. Debe efectuarse rápidamente de forma de retomar su lugar a la derecha, sin interferir en la marcha del vehículo sobrepasado. Esta última acción debe realizarse con el indicador de giro en funcionamiento. El vehículo sobrepasado debe reducir su velocidad. Choque frontal por adelantamiento. La maniobra de adelantamiento es muy peligrosa y es la principal causa de siniestros en zonas suburbanas. El peligro de la colisión frontal aumenta cuando el conductor que efectúa la maniobra se desplaza por una vía de doble sentido de circulación, 2 carriles, lo que implica efectuar un trayecto por el carril de mano contraria. Los choques frontales son particularmente graves porque la velocidad del impacto es la suma de la velocidad de ambos vehículos. Eventos durante la conducción. Cruces. Es imprescindible tener una correcta visibilidad de la situación y del panorama de tránsito para poder adoptar una velocidad responsable. Rotondas. Al acercarse a una rotonda, al igual que cuando se trata de una curva, es importante que se adopte una velocidad adecuada al trazado de la misma, ya que economiza combustible e incrementa la seguridad en la maniobra. En la entrada a la rotonda se debe reconocer la amplitud de la calzada, las características de sus curvas, la existencia de un carril para bicicletas o peatones, la presencia de otros vehículos en circulación o espera. La circulación dentro de la rotonda será ininterrumpida y sin detenciones, y dejando la zona central no transitable a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella, sobre el que intenta ingresar, debiendo cederla al que sale o la abandona,
salvo señalización que indique lo contrario. Incorporación a las carreteras. Para la incorporación adecuada a caminos y autopistas, es necesario que se alcance la velocidad que el tránsito tiene o debe tener en la vía a la cual se pretende ingresar. Salida de la carretera. Debe realizarse sin estorbar a los vehículos que circulan detrás, lo que significa salir de la calzada principal sin reducir la velocidad hasta entrar en el recorrido de desviación de la circulación. Paso a nivel ferroviario. Es importante detenerse a más de 5 metros antes del paso nivel, en caso de observar luces intermitentes, campanas o señales de bandera. Una barrera que está bajando o baja significa que el vehículo debe detenerse inmediatamente. Nunca cruzar la vía ferroviaria hasta que vuelva a subir la barrera y las luces intermitentes se hayan apagado. La máxima velocidad para cruzarlo es de 20 km por hora. Nunca se debe detener el vehículo si el cruce se ha comenzado a realizar. Si por alguna razón el vehículo no puede finalizar el cruce, se debe abandonar el mismo y alejarse de la vía. Cuando un vehículo circula por una calle ubicada en paralelo a una vía de ferrocarril, tiene la obligación de dar paso a los vehículos que salen del paso a nivel. Cuando el paso a nivel no está señalizado, tener en cuenta que puede pasar un tren en cualquier momento. Es necesario detenerse a mirar, escuchar y luego proseguir el camino. Detención y estacionamiento. Vehículo detenido es el que detiene la marcha por circunstancias de circulación, señalización, embotellamiento, o por ascenso o descenso de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto. Vehículo estacionado es el que permanece detenido por más tiempo del necesario para el ascenso o descenso de pasajeros o carga, o del impuesto por circunstancias de la circulación, o cuando tenga al conductor fuera de su puesto. Detención. Cuando se circula en el vehículo y es necesario efectuar una detención, por ejemplo ante un control de tránsito o una cabina de peaje, se debe realizar de la siguiente forma. Anticipar la operación prestando atención a las señales de indicación, levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo por su propia inercia. Efectuar las pequeñas correcciones necesarias para acomodar la velocidad con el freno de pie. Reducir la marcha en caso de ser necesario. Detención y parada final. Se encuentra funcionando al ralentí, con un consumo de 0,4 a 0,7 litros por hora. Estas cifras, aunque no sean altas, representan un consumo considerable si se computan de forma acumulada en todos los tiempos de paradas realizados. Las paradas intermedias realizadas con frecuencia no perjudican al motor de arranque. Estacionamiento en paralelo. Esta maniobra requiere que el vehículo efectúe una curva, generalmente en marcha atrás, para quedar en posición de estacionado en línea paralela al cordón de la calzada y en línea con los otros vehículos del lugar. Pasos para estacionar. Encender las balizas para avisar a los conductores que vienen detrás, sobrepasar el sitio elegido y detener el vehículo a un costado y delante del mismo, comprobando que el área ofrezca el espacio suficiente. Girar las ruedas para realizar una curva hacia atrás con un ángulo de 45 grados respecto al lugar donde se pretende estacionar. Una vez introducida la parte trasera en la línea de vehículos estacionados, girar las ruedas en el otro sentido para acompañar la curva. Completar la maniobra retrocediendo y ubicando en línea con el resto de los vehículos estacionados. Una vez en línea, avanzar hacia atrás o adelante según permita el espacio del lugar de estacionamiento. Observar que el vehículo respete los 50 centímetros de diferencia con los ubicados detrás y delante, y la distancia del cordón. La conducción y los factores climáticos. Lluvia. Es uno de los factores más frecuentes en las causas de siniestros viales. La lluvia disminuye la adherencia de los neumáticos hasta un 50%, aumentando las posibilidades de resbalar. Es por ello que, en caso de lluvia,
es necesario guardar una distancia mayor con el vehículo que circula delante. Asimismo, la lluvia afecta el campo visual del conductor. Por ello es necesaria la revisación regular de limpiaparabrisas. Efecto planeo o aquaplaning. El agua acumulada en el pavimento puede provocar la pérdida del dominio del vehículo, produciendo el efecto planeo o aquaplaning. A velocidades superiores a los 50 km por hora, las cubiertas pierden contacto con el pavimento, provocando el efecto planeo. Si esto ocurre, no hay fricción alguna para frenar, acelerar o girar. Para evitar el aquaplaning, no se debe manejar con cubiertas desgastadas y corresponde reducir la velocidad. Niebla. Este efecto climático puede aparecer en lugares bajos, al salir de una curva o en lugares de poco viento que favorecen la permanencia de bancos de niebla. La niebla produce una película de humedad sobre el pavimento que reduce la adherencia de las cubiertas de manera considerable. Por ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente: conducir con regularidad, evitar frenar bruscamente o constantemente, no sobrepasar a otros en caso de niebla, mantener la distancia adecuada con el vehículo que circula delante. En caso de conducción con niebla, guiarse por la señalización de la vía de circulación. La línea blanca al costado de la ruta sirve de referencia para orientarse. Mantener encendidas las luces bajas. Las luces altas encandilan a los demás conductores. Utilizar faros antiniebla. Apagar la radio para concentrarse en los sonidos de otros vehículos y tratar de ubicar su posición. Encender la calefacción para desempañar el parabrisas y la luneta. Los acompañantes deben mantener silencio. En caso de detención del vehículo, detenerse en lugares seguros como estaciones de servicio o peajes. De ser necesario, detenerse en la banquina, hacerlo lo más lejos posible del camino con las luces y balizas encendidas. Conducción con caminos con nieve o hielo. La nieve produce como primer efecto negativo la falta de visibilidad y afecta la adherencia de los neumáticos y la tracción. Cuando la nieve se convierte en hielo, representa una dificultad aún mayor, ya que el pavimento se vuelve resbaladizo y la adherencia es casi nula. Cualquier acción brusca sobre el vehículo generará un trompo. Consejos para conducción por caminos con nieve o hielo. Reducir la velocidad en zonas donde es posible encontrar hielo, puentes, zonas de sombra y proximidades de arroyos. Frenar con mucha suavidad para evitar el bloqueo de las ruedas. Si el vehículo cuenta con ABS, pisar el pedal del freno a fondo. Si se pierde el control del vehículo, no frenar, levantar suavemente el pie del acelerador e intentar controlar el vehículo utilizando el volante. Las acciones sobre la dirección deben ser mínimas para que el vehículo copie las maniobras. Colocar, de ser posible, clavos o cadenas siempre en las 4 ruedas. Contextos de conducción. Conducción nocturna. Encandilamiento. Durante la conducción nocturna, las pupilas se encuentran totalmente abiertas para poder captar el máximo de luz posible. Cuando las luces altas del vehículo contrario encandilan al conductor, sus pupilas demoran de 4 a 7 segundos aproximadamente en restablecer la visibilidad. Esto varía en función de la edad, el estado psicofísico, los hábitos de descanso, etc. Conducir a 100 km por hora implica recorrer una distancia de aproximadamente 30 metros en un segundo, por lo que en caso de encandilamiento se recorrerían de 120 a 210 metros a ciegas. Al observar un vehículo desplazándose en sentido contrario con las luces altas encendidas, se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia entre el vehículo de adelante y el propio, hacer guiño con las luces altas bajas y finalmente dirigir la vista hacia la derecha, es decir, hacia la línea de banquina. Conducción en zonas urbanas. Es necesario que los conductores de vehículos, motos y peatones adopten criterios de conducción segura debido al gran crecimiento del parque automotor en el país.
sumado a especiales situaciones que en materia de tránsito presentan las grandes y medianas ciudades. En horarios pico, el conductor se puede encontrar con un flujo de tránsito intenso, caracterizado por diferentes situaciones como la posible circulación de vehículos en estado de emergencia, ambulancias, autos de la policía, etc. Vehículos que se transponen y traspasan constantemente, cruce inoportuno de peatones, semáforos, circulación obligatoria por determinados carriles, respeto de determinadas señales de tránsito frecuentes de la ciudad, indicando la cercanía de escuelas, hospitales, etc. Es necesario que los conductores que circulen en zonas urbanas respeten los semáforos, estén atentos al obrar de los demás conductores, tengan un comportamiento cauteloso y preventivo en determinados lugares con gran caudal de personas, escuelas, hospitales, centros recreativos, etc. Señalicen correctamente cada maniobra que realicen a través del uso de las luces de giro en forma anticipada y el uso de balizas cuando corresponda. Respeten el derecho de prioridad de paso de intersecciones como calles, avenidas, rotondas, etc. Mantengan la distancia adecuada para poder maniobrar anticipadamente para evitar una colisión. Conducción en caminos en zona rural. Rutas. Antes de comenzar un viaje, es necesario que el conductor verifique el estado de los siguientes elementos del vehículo: neumáticos, luces, dirección, frenos, limpiaparabrisas, bocina, aceite y agua. El conductor debe estar descansado, para lo cual es necesario que haya dormido al menos 6 horas previas, lapso en el que no debe haber ingerido bebidas alcohólicas, ya que éstas afectan el tono muscular y nervioso del organismo. Para tener un viaje más seguro, se debe prestar permanente atención a la conducción, manteniéndose alerta a la circulación de los demás vehículos, utilizando el espejo retrovisor y ajustando la velocidad según las condiciones del tiempo y las características del camino. En los viajes largos es aconsejable hacer paradas de 10 minutos cada 2 horas. En rutas nacionales, es obligatorio circular con luces bajas encendidas, tanto de día como de noche. En caso de reventar un neumático durante la marcha, no es adecuado frenar, sino levantar el pie del acelerador y sujetar el volante con firmeza para mantener el vehículo en línea recta hasta que se detenga. Conducción en semiautopistas y autopistas. Siempre se debe circular por el carril de la derecha en caso de circular a baja velocidad. El cambio de carril se utiliza solo para efectuar un adelantamiento y una vez efectuado el mismo, retomar gradualmente la circulación por el carril derecho. Para hacer maniobras de adelantamiento, es necesario advertir a los demás conductores mediante destellos luminosos con las luces, siempre observando por el espejo retrovisor. Se debe comenzar la maniobra de cambio de carril con mayor antelación que en las calles usuales. Todo conductor que por razones de emergencia se vea obligado a circular con una velocidad inferior a la mínima permitida, debe abandonar la autopista o autovía en la primera salida permitida. En caso de necesidad de detener el vehículo, hacerlo lo más alejado posible de la autopista. Conducción en caminos de ripio y caminos naturales. Los caminos de ripio son aquellos caminos de tierra cubiertos con partículas rocosas, muy comunes en las zonas rurales argentinas. Consejos para conducir en caminos de ripio y caminos naturales. Seguir la huella marcada en el camino. Viajar a velocidad moderada. En los caminos de ripio los vehículos pierden adherencia, por ello no utilizar cubiertas lisas ni excesivamente reparadas. Evitar maniobras bruscas que pueden hacer perder el control. Proteger el parabrisas y ópticas para evitar roturas causadas por piedras. En puentes, curvas o pendientes, mantenerse a la derecha. Otorgar prioridad al vehículo que asciende en caso de pendientes. Al encontrar un vehículo de frente, hacer señas de luces, disminuir la velocidad para evitar la proyección de piedras, manteniéndose a la derecha. Si al pasar un vehículo se pierde la visibilidad por la tierra, detenerse a la derecha con balizas y esperar que el polvo se disipe.
No sobrepasar vehículos ni circular cerca de ellos, ya que el automotor proyecta piedras hacia atrás. En caso de hacerlo, tratar de ser visto por el otro conductor utilizando luz de giro izquierdo y esperar la habilitación del otro conductor. En las curvas no se debe exceder los 40 km por hora. Cruzar los ríos, arroyos y cañadas sin conocer previamente su profundidad. Uso de luces. En la vía pública, los automóviles deben encender luces bajas mientras transite por rutas nacionales, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la luz alta y en cruces ferroviales. Luz alta. Su uso es obligatorio solo en zonas rurales y autopistas, siempre y cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclamen. Luces de posición y de chapa patente siempre. Destello entre luz alta y luz baja. Debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos. Luces intermitentes de emergencia. Deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas. Luces rompenieblas, de freno, de giro y adicionales, solo para cada uno de sus fines. Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse conforme a sus fines propios, aunque la luz natural sea suficiente. Peatones y bicicletas. Los peatones. El espacio público es un espacio complejo. Desplazarse en él es una de las actividades en las que se desarrollan y como tal tienen sus prioridades. En este contexto, el peatón debe ser el protagonista y por ello el principal beneficiario de la circulación en la ciudad. Pero esta actividad en la que estamos todos involucrados tiene dos aspectos fundamentales. En primer término, es de vital importancia el respeto que los vehículos deben observar para con el peatón, ya que es la parte más vulnerable en caso de producirse un siniestro vial. En segundo lugar, es el propio peatón quien debe cumplir con las leyes de tránsito y seguir los consejos de seguridad vial, ya que su propia vida es la que está en riesgo. Los peatones transitarán en zona urbana, por la vereda siempre que sea posible u otros espacios habilitados a ese fin, en las intersecciones, por la senda peatonal, excepcionalmente rodeando el vehículo, los ocupantes del asiento trasero, solo para el ascenso y descenso del mismo. Las mismas disposiciones se aplican para sillas de lisiados, coches de bebés y demás vehículos que no ocupen más espacio que el necesario para los peatones ni superen la velocidad que establece la reglamentación. En zona rural, por sendas o lugares lo más alejado posible de la ruta. Cuando los mismos no existan, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito de los vehículos. Durante la noche, portarán brazaletes u otros elementos retroreflectivos para facilitar su detección. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos. En zonas urbanas y rurales, si existen cruces a distinto nivel con sendas para peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada. Consejos para el peatón. Antes de atravesar una calle o camino, se recomienda parar la marcha, mirar hacia ambos lados, escuchar y luego cruzar. Hágalo en zonas permitidas, paso para peatones y esquinas. En caso de caminar por lugares donde no hay veredas, se debe hacer lo más alejado posible de la calle o camino donde circulan los vehículos y en sentido contrario a estos. No cruzar entre vehículos que estén detenidos o estacionados. Respetar los semáforos. Al caminar de noche, usar ropa de colores vistosos. Con niños, tomarlos firmemente de la mano para cruzar la calzada. No subir ni bajar mientras el micro, colectivo o taxi se encuentra en segunda fila o en movimiento. Al descender, debe mirar para atrás. No cruzar en diagonal las calles y avenidas. Consejos para el conductor. El peatón tiene prioridad sobre los conductores de la vía pública.
Como conductores, se debe tener una actitud de consideración hacia los peatones, se transite por una avenida de la ciudad, por una carretera o por un camino rural. Conducir con cuidado y bajar la velocidad cuando haya peatones cerca, especialmente en las calles concurridas, paradas autobuses, colegios o al atravesar pequeños poblados. No olvidar que alguien puede aparecer de manera imprevista, por detrás o delante de vehículos estacionados. Los ancianos y los discapacitados necesitan más tiempo para cruzar la calle, esperar hasta que completen el recorrido. Ser especialmente prudente en la conducción cuando haya niños en la cercanía. Las bicicletas. Es un medio de transporte con gran capacidad para interactuar con el entorno, adaptarse tanto a los ritmos de la ciudad como al de las zonas rurales, de fácil conducción y escaso mantenimiento, pero que comparte las mismas desventajas que los peatones, los ciclomotores y las motocicletas a la hora de protagonizar un siniestro vial. El conductor permanece expuesto y sin defensa ante una caída, aumentando la posibilidad de sufrir lesiones severas, incapacidades permanentes o incluso perder la vida. Por lo tanto, el compromiso y respeto de las normas de seguridad vial es un compromiso con la vida. Características. La bicicleta es un vehículo de 2 ruedas propulsado por el esfuerzo de quien lo utiliza. Existen varios modelos y puede llegar a tener hasta 4 ruedas alineadas. Teniendo en cuenta la relación entre la energía utilizada por la distancia recorrida, la bicicleta es el medio de transporte más económico. Al ser impulsada por el propio conductor, la emisión de contaminantes atmosféricos es nulo, al igual que la contaminación sonora. En ciudades con mucho tránsito, puede ser el vehículo más rápido para distancias inferiores a 5 kilómetros y no consume combustible. Las bicicletas son aptas para las calles, avenidas, senderos o a campo traviesa, aunque también existen en las ciudades lugares exclusivos de circulación para ellas, como las ciclovías o bicisendas, las cuales se presentan físicamente separadas de los carriles de circulación normal de vehículos, delimitadas por líneas pintadas sobre las calles. La edad mínima para conducir una bicicleta en la vía pública es de 12 años. Requisitos para circular. Para una conducción segura de bicicletas debe contar con guardabarros sobre ambas ruedas, faro que ofrezca buena visibilidad, espejos retrovisores en ambos lados, un timbre o bocina que pueda ser escuchado a una distancia suficiente para ser detectado o evitar un siniestro. No llevar otra persona en la bicicleta con la excepción del transporte de una carga o de un niño ubicado en un portaequipaje o asiento especial, cuyos pesos pongan en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo. Frenos en condiciones adecuadas de funcionamiento. Se recomienda en horas nocturnas usar ropa clara, luces, señalización y marcas retroreflectivas. Los ciclistas no deben sostenerse o ser desplazados por otros vehículos. Se debe observar en las intersecciones antes de entrar o dar vuelta en ellas y ceder paso a las bicicletas cuando sea necesario. Cuando los motoristas cambien de carril, giren o retrocedan, deben verificar cuidadosamente la presencia de ciclistas más allá de su campo visual normal. Al pasar sobre una alcantarilla se debe tener cuidado con el espacio existente entre rejillas, ya que el rodado puede quedar trabado entre ellas y producir una caída. Se debe cruzar en diagonal para que la rueda no caiga en la zanja. Las vías deben cruzarse con precaución, siempre por el paso a nivel y mirando hacia ambos lados. Observar que las vías no sobresalgan del suelo. Cruzar de manera perpendicular para evitar el derrape de las ruedas. Las aceras son para que la gente camine por ellas y no para los ciclistas. Cuando se pase a un peatón, disminuir la velocidad y ceder el paso. Consejos para ciclistas. Conducción en la ciudad. Las calles y avenidas son lugares de circulación natural para las bicicletas.
Pero de todas maneras se debe conducir con precaución para evitar una caída o un siniestro vial. Por ello es necesario circular por la derecha y ceder el paso a peatones y ser cuidadosos en cruces, entradas para garage o en bocacalles. Asimismo, disminuir siempre la velocidad y constatar que los conductores han verificado nuestra presencia. Conducción preventiva. Evitar las calles concurridas. Conservar una distancia prudente con los demás vehículos. Cumplir con las señales de tránsito. Circular en el mismo sentido de los otros vehículos. Obedecer las indicaciones de los semáforos. Tener la cadena de la bicicleta en buen estado. Comprobar que la cadena, frenos y pedales se encuentren ajustados y aceitados. Verificar la presión de las ruedas. Usar ropa suelta que sea preferentemente de colores claros y calzado que se afirme con seguridad en los pedales. Circular en forma predecible y defensiva. Evitar conducir en zigzag y fuera del carril de estacionamiento. Dejar aproximadamente 1 metro entre la bicicleta y los autos estacionados, de modo que una puerta abierta no obstruya el paso. Verificar los peligros del camino. Tener cuidado con las superficies húmedas o congeladas, con las áreas de escasa iluminación, alcantarillas ranuradas para tormentas, baches y vías de ferrocarril. Transitar a velocidad apropiada según las condiciones. Ceder siempre el paso a peatones y la circulación de vehículos antes de entrar o cruzar por un camino. Nunca circule contra el tránsito, ya que los motoristas no ven o no esperan ciclistas circulando en el lado equivocado del camino. Cuidado con los perros, porque son atraídos por el giro de las llantas y los pies. Conducción a campo traviesa. Tener en cuenta las depresiones naturales y descensos bruscos por pendientes. Nunca pasar por encima de un pozo. En caso de no poder evitar pasar por un arroyo, pedalear solo en cuarto de vuelta para que los pies queden alejados del agua. Usar anteojos para evitar el contacto de la cara con proyectiles y ramas. Cascos para bicicletas. El casco constituye un elemento de protección imprescindible, ya que puede salvar la vida del conductor en caso de accidente y porque reduce en un 70% el riesgo de sufrir lesiones en la cabeza. Se debe utilizar siempre el casco colocado y sujetado de forma correcta. Características del casco. Debe ser cómodo, ventilado y liviano. Debe contar con un sistema de correas ajustables a cada persona. Debe cumplir con los estándares impuestos por la ley. Se debe inspeccionar el casco en caso de caída. Prestar atención en estas circunstancias. Las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. En horas de amanecer u ocaso, el reflejo del sol en el parabrisas de los vehículos reduce la visibilidad. Mientras se circula por intersecciones que tengan escasa habilidad por edificios o árboles. Circulación en marcha atrás en la vía pública o entradas y salidas en reversa en espacios de estacionamiento.